José Martínez, soy residente de primer año de pediatría de la Universidad Simón Bolívar y el día de hoy estoy con ustedes para hablarles un poco sobre alimentación complementaria en pediatría. Bueno, entonces, respecto a alimentación complementaria, cuando ustedes busquen la parte bibliográfica van a encontrar un material bastante extenso. Mi recomendación pues sería lo último que actualmente es lo más actualizado que tenemos es la revista COCO, que es el Consenso de Alimentación Complementaria de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición, que salió en 2023. La Asociación Española también tiene una guía muy buena, que es la segunda que ven aquí, y la EBSCAN, que es la guía europea, que también está bastante actualizada. Entonces, bueno, ahora hacemos esta actividad porque veo que son bastantes, entonces la hacemos ahora al finalizar. Respecto a alimentación complementaria, hay varias definiciones a tener en cuenta. En la OMS, en el 2001, hablamos de todo aquel, es la lactancia. Como bien saben, se da en el bebé desde que nace hasta los 6 meses de forma exclusiva y hasta los 2 años, incluso más de forma complementaria. Seguido de la fase de transición, que es precisamente este proceso, que es aquí donde empieza la alimentación complementaria, que son todos estos alimentos que vamos a involucrar a partir de las 17 semanas de vida. Y por último, la modificada del adulto, que usualmente es la que ya vamos en el niño que tiene más del año. Estas dos es pues precisamente pues de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, en generalidades, lo que quiero comentarles es pues que ustedes van a ver, ahora que están rotando por pediatría, van a ver las grandes necesidades calóricas que van a tener los niños a lo largo de su crecimiento. En el primer año de vida ellos crecen muy rápido y aumentan de peso de una manera notable, pero sobre todo este desarrollo neurológico lo logran precisamente cumpliendo todos estos hitos y de algo que ellos necesitan fundamentalmente, pues es la alimentación. Para poder hacer todos esos cambios, ellos van a aumentar sus requerimientos calóricos a lo largo de las etapas. Específicamente vamos a hablar entre el sexto mes y los 2 años de vida. Los requerimientos energéticos de estos bebés van a ir cambiando. Como pueden ver en el cuadro, específicamente aquí en la línea azul, van a ver que a medida que pasan los meses, ese requerimiento aumenta. Y el aporte energético que va a lograr cubrir la leche materna, que al principio es la totalidad de la necesidad de ellos, disminuye. Entonces va a quedar una brecha energética que va a ser cubierta precisamente por esos alimentos que vamos a empezar a introducir en ellos. Aquí es lo que les estoy diciendo, pero pues visto de otra manera, y es precisamente lo azul, vemos todo el aporte energético que en unos primeros meses se cubre en su totalidad por la leche materna, y a medida que pasan los meses, vemos que ellos van a empezar a cubrir solamente el 50%, incluso menos. Existen 5 grupos de alimentos importantes a mencionar, y es precisamente carbohidratos, proteínas, lípidos, aquí tenemos la fibra, y faltan los vegetales que vienen en la siguiente diapositiva. Pero entonces esto para decirles que la ingesta aproximada va a ser de 70 a 75 kilocalorías kilogramo día, de los cuales los carbohidratos van a lograr hasta un 60%, van a ocupar el 60% de ese requerimiento, seguido de las proteínas, que será el 10%, y que hablando de proporciones día, va a ir de 1 a 1.6 gramos por kilogramo día.
Los lípidos van a ocupar un 25 a un 40% de esos requerimientos y la fibra es una necesidad. Los niños deben consumir entre 1 y 3 años al menos 10 gramos de fibra al día y eso se lo van a aportar pues los vegetales y las frutas. Hay otros requerimientos que llegan a ser importantes cuando empezamos la alimentación complementaria y son estos micronutrientes que vamos a ver aquí. El hierro, que para este momento de introducción de estos alimentos va a ser de 0,9 a 1,3 miligramos por kilogramo día, así como el zinc, cuya necesidad va a ser de 3 miligramos al día, vitamina D, que será de hasta 400 unidades cada día, calcio, selenio y otro tipo de vitaminas como la vitamina A. Aquí los vemos más específicamente, cada micronutriente con su requerimiento, sobre todo teniendo en cuenta el grupo etario. Esto es pues una generalidad. Cuando hablamos de alimentación complementaria, hay unas metas que debemos o que queremos cumplir con esta introducción. Queremos que nuestro paciente crezca y se desarrolle adecuadamente, proveerle todos los nutrientes que él necesita para su adecuado desarrollo, así como fomentar que este niño tenga una adecuada aceptación a los alimentos, promover siempre hábitos de vida saludable, favorecer la relación que va a haber entre padres e hijos, integrar esta adecuada alimentación a la dieta familiar y con un futuro prevenir que estos pacientes pues tengan menos factores de riesgo, incluso prevenir o tener un impacto a nivel de las enfermedades que podrían presentar a futuro. La epidemiología en alimentación complementaria es importante saber que existe la malnutrición y es precisamente todas esas deficiencias o esas carencias que puede haber en la alimentación complementaria y que van desde la desnutrición hasta la deficiencia específica de algún micronutriente, pasando por obesidad y sobrepeso. Y en el mundo, al menos 462 millones de personas tienen insuficiencia ponderal. En el 2022, al menos 149 millones de niños tienen retraso en el crecimiento y 45 millones sufrirán emanciación. Papá, de que sea hasta los 6 meses. ¿Listo? Que empecemos. Y cuando es alimentación mixta, hay leche materna y leche de fórmula, si ahí miramos con la mamá, si comenzamos desde los 4 meses. ¿Ok? Entonces, lo más importante es eso ya es con la relación con la mamá, pero no es que como se decía antes y vuelvo y le insisto, en que no tiene la maduración renal, es que no tiene, por eso comienzo después de los 6 meses. No, no se hace así ahora. Y dos, no debe de comenzarse después de 6 meses de alimentación complementaria. Porque hay papás que llegan a la consulta con 7, 8 meses y no les han iniciado alimentación. Entonces hay más riesgos de desnutrición, hay más riesgos de alergias, de alteración en el desarrollo, como decía Majo ahí, de la pinza, de todo el proceso del neurodesarrollo, que eso ya se lo saben ustedes, chicos, y de lo principal, de lo de la alergia. Y del habla también influye mucho ahí. Bueno, te dejo más porque tienes muchas cosas por qué hablar. Que se nos adelantó, pero ahora más adelante vienen las consecuencias, así es. Sí, efectivamente. Al final entonces se llega a la conclusión que entre el cuarto y el sexto mes de vida, pues ellos ya tienen todas estas habilidades, por lo tanto allí realizamos esa introducción. Y sin embargo, pues precisamente la COCO no se cansa de hacer la aclaración o la recomendación de que en Latinoamérica, por favor, prohíban la alimentación, la lactancia materna hasta al menos el sexto mes de edad. No se ven las diapositivas. ¿Cómo? ¿No se No ven? se ven, no. Ok. Ahora sí, espérense para creo. Todavía no la ven, ¿cierto? Uy, Susana. Ah, ya, aquí. Nada. ¿Ahora sí se ven? Nada. No, todavía. No, doctora, aún no. Ah, que mira, se cierra la proyección. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que realmente yo requiero en mi paciente para iniciar en la alimentación complementaria? Pues un interés activo del paciente, ellos lo empiezan a mostrar, así como lo que decía la doctora, la desaparición del reflejo de extrusión,
seguido de usualmente ser capaz o es lograr ese hito de la pinza y de mostrar el interés por el alimento. Usualmente la postura de sedestación, pero la otra pues ya hizo la aclaración y es, ¿verdad? No es, aunque usualmente es lo que nos gustaría o lo que podemos requerir, no es, él no tiene que cumplir todos estos hitos para poder iniciar la alimentación complementaria. Actualmente el único parámetro que se necesita para iniciar la alimentación complementaria en un lactante es que no tenga ningún tipo de problema de deglución, según las últimas pues, guías. Entonces, ¿existen complicaciones si yo no inicio la alimentación complementaria en el tiempo adecuado? La respuesta es sí, la existen. Existen dificultades si lo inicio de forma precoz, así como si lo inicio de forma tardía. Si lo hago de forma precoz, los daños o los problemas que pueden acarrear en esto es que mi paciente tenga un daño renal por una sobrecarga de solutos, que en este momento el paciente no tiene una adecuada madurez inmunológica, que además de eso puede aumentar el riesgo de enfermedades crónico-degenerativas, así como el riesgo de alergias alimentarias. Y si hago una introducción tardía, también puede haber un compromiso del componente inmunológico, puede generar trastornos de deglución y problemas de malnutrición como desnutrición y deficiencia de nutrientes. Lo que les decía, si se ofrece demasiado pronto, si ofrecemos demasiado pronto, tendremos problemas a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, problemas como atragantamiento, aumento en los episodios de enfermedades diarreicas o infecciones respiratorias, interferencia con el hierro y el zinc, o que el paciente reemplace la toma de lactancia materna por los alimentos. Y a largo plazo pueden haber aumentos en la obesidad, aumento de situaciones alérgicas como eczema atópico, riesgo de diabetes mellitus o aumento de la tasa de destete precoz. Y si por el contrario lo hago demasiado tarde, entonces mi paciente puede tener carencias nutricionales, aumento del riesgo de alergias, peor aceptación de nuevas texturas y sabores, así como el aumento de la posibilidad de alteraciones a nivel de las habilidades motoras y orales. ¿Cómo iniciarla? Entonces la COCO hace énfasis en alimentación perceptiva. ¿Se acuerdan que lo mencioné al principio? Y es cuando yo le ofrezco alimentos a mi paciente interpretando de forma clara los mensajes o la clave que él transmite o la forma en la que él se comunica. Entonces siempre debo respetar el ritmo en el que el paciente quiere comer y permitir cierta autonomía, ofrecer los alimentos de forma frecuente sin obligarlo, así como no prefijar una cantidad de comida que tenga que comer, y eso pasa mucho y es muy común realmente, por ejemplo, con las abuelas, que le sirven una comida y es obligarlo hasta que se come, por ejemplo, toda la cantidad de comida que ellos le sirvieron. Realmente es evaluar siempre los signos de hambre y saciedad, como los veremos ahora cuáles son. Entonces, en alimentación perceptiva se trata de que nuestro bebé tenga una adecuada relación con los alimentos. Entonces, aspiramos pues que sea un lugar que no tenga ningún tipo de distractores, que no haya sonidos, que no haya televisores, que no haya juegos. Le vamos a ofrecer un menú variable, vamos a tratar de seguir un horario, respetando pues su vaciamiento gástrico, así como vamos a ofrecer un ambiente de soporte, un ambiente emocional adecuado para él, que usualmente pues es su mamá. Entonces, cuando yo sé que mi bebé tiene hambre o es un bebé que ya está saciado, pues van a haber ciertos signos indirectos que van a ir cambiando a lo largo de la edad. Usualmente un bebé desde el nacimiento hasta los 5 meses muestra hambre cuando se despierta, cuando se chupa pues la mano, cuando llora de forma frecuente o de forma intensa, cuando abre la boca, cuando se le está alimentando, sonríe, hace sonidos de placer. Y está lleno cuando aprieta los labios, voltea la cabeza, ya disminuye la succión, ya escupe, o por ejemplo ya está lleno y se queda dormido. De 6 a 8 meses ya pues, suelen ir mostrando signos más claros, como acerca la cabeza a la cuchara si tiene hambre, señala la comida, y si ya está lleno come más lento o simplemente la empuja o la bota pues, de la silla de alimento. Y ya a medida que crece pues va a mostrar signos claros como lenguaje oral, que va a decir cuando ya está lleno o cuando quiere más. Entonces, ¿cómo iniciar la alimentación complementaria? Pues básicamente la recomendación de la COCO nos da es que siempre la iniciemos y la mantengamos con alimentos de alta biodisponibilidad. Que en el pretérmino y también en el atérmino siempre pongamos todos los grupos de alimentos. Que debo introducirle un nuevo alimento cada día, que esa dieta debe ser variada, que puede iniciar con cualquier grupo de alimentos, pero ellos prefieren y sugieren, dada
lo que usualmente a esta edad, entre el cuarto y el sexto mes, ellos hacen la anemia del lactante. Entonces la idea es siempre tratar de iniciarla con alimentos ricos en hierro, como lo son las proteínas. Entonces existen todos estos sabores: dulce, ácido, salado, amargo y el sabor umami, y todos los sabores deben ser expuestos al bebé para probar tolerancia, todos. Ofrecer 3 tiempos de comida, al menos exponer un alimento más de 10 veces para intentar que tenga una reacción positiva en ese bebé. No quedarnos que al segundo o tercera vez que le ofrezco un alimento y muestra rechazo, ya no lo quiere. Ellos simplemente hace parte pues de su exploración, que puedan preferir u otro sabor dentro de la comida que estén dando, pero siempre exponerlo como mínimo 10 veces. Y la cantidad de los alimentos va a ir variando a medida que pues va cambiando el grupo etario. Entre el sexto y el octavo mes de edad vamos a dar entre 3 y 4 cucharadas, así como hasta el añito vamos a empezar a dar de 4 y 8 cucharadas, y después del año hasta los 2 años pues lo que van a comer es entre 8 y 12. Iniciar con puré, papillas y progresar antes de los 10 meses de edad, ellos no tienen pues ningún problema con eso. Ahora vamos a ver unas técnicas más adelante que podemos hacer en la alimentación complementaria, pero pues la recomendación es básicamente como que el familiar y el médico con el que esté llevando todo este proceso, con el proceso que ellos, con la técnica que quieran llevar. Entonces ellos recomiendan, sí, puede ser iniciar con purés o papillas y progresar antes de los 10 meses de edad. Esto es importante, es porque antes del octavo mes ellos ya deben haber probado todos los grupos alimentarios, todos los sabores y sobre todo diferentes texturas. Y todo esto con la finalidad de que si yo después del 10º mes no expuse a mi paciente a una textura específica, a un sabor, o lo hice de forma poco frecuente, pues ese bebé va a mostrar un rechazo propio a este tipo de alimentos específicos. Entonces, por eso se prioriza o se hace mucho énfasis también que en este momento crítico entre el sexto y el octavo mes, nosotros vamos a desarrollar con esta exposición de los alimentos lo que va a ser la dieta en un futuro de ese paciente. Entonces, si yo en este momento les pongo a las frutas, a verduras, a dietas ricas en proteína, eso es lo que él va a preferir. Entonces, esta es la pirámide de la alimentación saludable. Vemos que partimos de cereales, que van a ser pues lo que vamos a tener en mayor cantidad en el plato, seguido de frutas y vegetales, así como un porcentaje pequeño de grasas, seguido de las proteínas y los lácteos. Vemos que la pirámide se corta aquí porque esto es lo que mi paciente va a comer todos los días. Vamos a dejar, esto es de forma niños pequeños y adultos, pero en general, pues el consumo de postres, de embutidos, deben ser de forma muy ocasional. Y en los niños cero, lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué alimento vamos a utilizar y con qué frecuencia? Pues las carnes, las frutas, los vegetales, los carbohidratos, los granos y las grasas. Los cereales, por ejemplo, podemos utilizar inicialmente, podemos utilizar carbohidratos simples. Al cuarto mes podemos iniciar con preparados hidrolizados a base de arroz, maíz, que van a aportarme carbohidratos, almidón y polisacáridos. Y luego podemos progresar a alimentos ya más complejos como trigo, avena, cebada, que también igualmente nos van a aportar hidratos de carbono, proteínas, minerales y vitaminas. Las legumbres nos van a aportar en este paciente fibra, proteínas, vitaminas y hierro. Las frutas y verduras, las frutas específicamente aportan, pues son ricas en agua, en fibra, en vitaminas y minerales, así como las verduras que también nos van a aportar bastante agua, vegetales, celulosas y vitaminas. Entonces la recomendación clara de la COCO es promover la exposición diaria a verduras y frutas de todos los colores. Hacen una recomendación de pronto como tratar de evitar antes del octavo mes alimentos o verduras que sean con abundante producción de gases, como ellos mencionan la selga, repollo, ese tipo de alimentos, pues tratar de evitarlos. Al menos no ser los primeros que incluyamos en nuestra alimentación complementaria. Todos estos grupos de alimentos los va a recibir 2 a 3 veces al día, más o menos 5 raciones entre los dos, y pertenecen siempre, pues es un grupo de consumo de cada comida principal. Las carnes van a ser ricas en aminoácidos, en ácidos grasos esenciales, hierro, zinc, vitaminas, principalmente la B1, y en estos pacientes, pues es el grupo de alimentos
con el que deberíamos iniciar y mantener, ¿cierto? El inicio de la alimentación complementaria. Son ricos en hierro, zinc, calcio, vitamina A y folatos. Y vamos a darlos de 2 a 3 veces al día en nuestras comidas principales. El pescado son un grupo, pertenecen pues al grupo de las proteínas, pero van a aportar un alto valor biológico y son más ricas en grasa. Y deben ser introducidos también, incluso si lo consideramos, o en algunas zonas se considera pues potencialmente alergénicos. Anteriormente, pues se decía que los grupos potencialmente alergénicos, como el huevo, el pescado, los frutos secos, debían introducirse tardíamente en la alimentación complementaria. Hoy en día lo que vemos, la tendencia y la evidencia lo que nos muestra es que todos los grupos alimentarios deben ser introducidos, incluso los que se consideran potencialmente alergénicos. El huevo, que además de todo lo que nos va a ofrecer todos los anteriores, es rico en DHA, que es un compuesto que necesitamos y que el bebé necesita en ese momento para un adecuado desarrollo neurológico. E introducir entonces huevo cocido, pescado, maní, cacahuate a partir del 4º mes de edad. Respecto a estos alimentos potencialmente alergenos, la EFSGAN recomienda no deben ser introducidos como ningún otro alimento antes de las 17 semanas, que les recuerdo que es el 4º mes, pero tampoco hay ninguna justificación para retrasarlos después de ninguna fecha como tal. O sea, en el momento que iniciemos la alimentación complementaria, podemos iniciar los alimentos potencialmente alergénicos. Deben ser expuestos de forma frecuente, al menos 2 veces a la semana, y no se deben retrasar por ningún motivo. Alimentos como los lácteos, la Coco recomienda yogur natural o queso a partir del 9º mes de vida. Se puede ofrecer leche vaca entera a partir del añito de vida. Sin embargo, la EFSGAN, que recordemos que es la europea, probablemente por todas estas costumbres y características muy propias pues, de su zona, ellos introducen la leche materna a partir del 9º mes. Podemos consumirlos de 2 a 3 veces, serían las raciones en ese bebé. Y saber que este plato de este bebé debe cumplir este acrónimo, CESA. Siempre debe ser completa, que contenga todo lo que el bebé necesite, debe ser equilibrada, debe ser suficiente las cantidades que le sirvamos porque cubra el requerimiento calórico de ese paciente y adecuada a las características propias de ese paciente. Esto es una rueda de los alimentos que salió que le ofrece la Asociación Española de Pediatría en una de sus guías. Y básicamente lo que nos muestra es como la distribución que debe tener el plato, no solo del bebé, sino de nosotros también. Y es un 30% aproximadamente va a ser cereales, un 20% de las proteínas y un 20% igualmente de frutas, un 20% de vegetales, solo un 3% de lácteos y lácteos como yogur y queso, y el 7% grasa. Y por ahí pues lo que nos muestra es solo agua. Alimentos no permitidos, que usualmente la rueda de los alimentos nos dice consumo ocasional y moderado, pero en los niños no deben ser suministrados. Entonces vamos como alimentos muy propios que les pueden surgir pues preguntas. Entonces el primero, miel no debe introducirse antes del año de vida. La Coco desaconseja su uso en los menores de 2 años de edad y tiene una causa muy específica, como si de pronto alguno de ustedes sabe que nos lo pueda comentar, ¿por qué no damos miel a los menores de 2 años? Por la viscosidad y su densidad. ¿Quién me dice otra opinión? No sé si por el riesgo de botulismo, perdón. Exactamente, exactamente, por la toxina propiamente, del botulismo, que puede estar en la miel, ¿cierto? Entonces, por eso no lo damos en los menores de 2 años. Entonces, cuando a su consulta de medicina general o en cualquier momento una mamá o una abuelita les diga, le puedo dar miel miel con limón porque tiene gripa, porque tiene cualquier síntoma o lo que sea, ya saben cuál es su recomendación. Y es que no se usa este tipo de alimentos en los menores de 2 años. Respecto a los jugos o zumos, ¿sabes qué? Porque quieren endulzar las cosas con miel. Ya, también. cuando hacen cosas, entonces preparados, y los famosos pancakes o cupcakes les quieren echar miel.
No, pues si eso es natural, es la natural, me la trajeron de tal parte, es lo más natural. No, ¿listo? Entonces, decirle no por la indicación, por el butulí, por el riesgo, sí es verdad. Exactamente. Bueno, entonces los jugos y zumos, se desaconseja el jugo de ingesta de jugos naturales, industrializados, bebidas con azúcares o añadidos. La recomendación es la fruta entera como tal. Ellos no necesitan ningún tipo de jugos, ni mucho menos jugos de caja o jugos de ningún tipo. Listo. La otra recomendación que vamos a dar es que embutidos y alimentos crudos no deben estar permitidos en los menores de 1 año y en lo posible retrasarlo lo más que se pueda. Estos alimentos son ricos en nitrogenado, ricos en sal y pues no son un alimento óptico óptimo ni le van a dar ningún tipo de beneficio nutricional a nuestro paciente. Y existen otras bebidas como cafeína, tés, infusiones carbonatadas, leches vegetales, endulcorantes, entonces, que tampoco están permitidos en los bebés. Entonces, van a ver muy frecuente, ahora que la doctora menciona lo de endulzar con miel, precisamente que hoy en día la tendencia ya de pronto no es endulzar con azúcar, pero entonces, porque saben que el azúcar está pues restringida en estos pacientes, pero también entonces vamos a ver que quieren endulzar con stevia, endulzar con cualquiera de estas cosas y realmente el bebé no necesita ningún tipo de endulcorante en sus bebidas. Entonces la sal se considera que es aceptable a partir del año de vida, porque antes de eso los requerimientos de sodio de ellos son muy bajos y están cubiertos pues con la dieta normal, no necesitan un agregado más. El azúcar, que debe evitarse en los menores de 2 años y tratar de retrasar lo más posible la introducción de este tipo de compuestos a su dieta. Sopas o caldo, en consenso con esto de las abuelitas, entonces están permitidas, pero solo si al menos 3/4 de esa preparación es 3/4 de sólido. Es decir, una sopa espesa o una crema, por ejemplo, pero la sopa típica, característica que vemos en el día a día, que las abuelitas le dan como el caldo de costilla, el caldo de pescado, pues realmente solamente no les va a aportar mayor requerimiento nutricional y realmente solamente va a ocupar pues su capacidad gástrica. Entonces, lo posible pues reemplazarlo por alimentos que sean de alta biodisponibilidad. Y otras cosas como las especias sí están permitidas para condimentar, especias naturales, claro. Entonces, respecto al agua, que es una pregunta frecuente, ¿puede mi bebé o necesita mi bebé tomar agua? Pues la respuesta a esto es cuando ya iniciamos la alimentación complementaria, que estamos con nuevos alimentos, sí hay un requerimiento de agua que va a ir de entre los bebés que están entre el sexto y el octavo mes en 60 a 150 mililitros, así como a los bebés que están a partir de los 9 meses de edad hasta el añito, va a ser de 240 a 300 mililitros. Y en los lactantes que van de 1 año a los 2 años, ese requerimiento puede aumentar hasta los 600 mililitros. Entonces, si mi bebé antes de los 6 meses no está recibiendo sino solamente lactancia materna, pues es un bebé que no necesita un requerimiento de agua porque la lactancia materna ya suple como tal su requerimiento de líquidos. Pero en el momento que introducimos pues alimentos sí tiene ya pues su indicación. Entonces, este calendario orientativo de incorporación de alimentos es como un más o menos como una guía. Entonces, por ejemplo, vemos que hasta el sexto mes de vida, leche materna exclusiva o en caso de que no se pueda, entonces leche de fórmula o leche adaptada. Y a partir del sexto mes continuamos la leche materna porque en ningún momento pues la suspendemos, pero entonces ya introducimos cereales, frutas, legumbres, huevo, carne, pollo, pescado, aceite de oliva. Esto es de 2018 más o menos. Entonces ya ellos hablan de, a partir del añito de vida, ya poder introducir leche entera, yogur, queso en pequeñas cantidades y sobre todo a partir del 9º mes. Y sólidos más grandes como frutos secos, enteros, manzanas, zanahorias, que tienen un alto riesgo de atragantamiento, pues ya introducirlos a partir de los 3 años de vida. Y alimentos que no le aportan ningún nutriente como azúcar, miel, cacao, galletas, embutidos, cuanto más tarde y en menor cantidad, mejor. Bueno, esto es un artículo que nos habla precisamente de alimentación complementaria, lo traigo es para mostrarles como un ejemplo. Entonces,
cumplió pues el sexto mes de vida. Entonces en este ejemplo tenemos el primer día, pues le damos arroz o cereal de arroz y podemos darle con una cucharada de crema de maní y pera. El segundo día, eso que ya le dimos el día anterior, entonces se lo agregamos a un vegetal nuevo, que sería, por ejemplo, la zanahoria. Y esa zanahoria la voy a repetir al tercer día, pero ahí le introduzco un nuevo alimento, que viene siendo la manzana y el brócoli. Y así sucesivamente. Lo que voy es que expongamos, esto es como un calendario de ejemplo, entonces lo que vamos es tratar de exponer a ese bebé al menos 2 días a un alimento nuevo, a la vez que le introduzco el siguiente, y esto es importante. Pero siempre saber, siempre que antes del 8º mes, en lo posible, mi paciente siempre ya debió haber probado todos los grupos de alimentos, y en lo posible diferentes texturas y sabores. Los niños que inician alimentación complementaria, pues tienen un requerimiento de suplementos que pueden ser, la OMS recomienda, por ejemplo, la vitamina A partir del 6º mes de vida y es 100.000 unidades en dosis única. Y cuando ya cumple más del año, hacer 200.000 unidades cada 4 o 6 meses. Y el hierro, que se le debe suministrar a todos los pacientes a partir del 4º mes de vida, con una necesidad más o menos del 10 al 12.5 miligramos de hierro elemental al día. Y la vitamina D, en estos lactantes con lactancia materna, pueden suministrársele 400 unidades de vitamina D3 durante los primeros 12 meses de edad. Hay unas indicaciones especiales en la alimentación complementaria y están que pues hoy en día van a ver, es mucho más común estas prácticas veganas y vegetarianas. La COCO específicamente desaconseja este tipo de dietas en el inicio de la alimentación complementaria. Y si los cuidadores insisten, pues va a necesitar una asesoría con un personal entrenado para hacer un adecuado manejo de los alimentos y que ese niño no tenga pues ningún déficit nutricional. La Academia Americana de Pediatría pues afirma que una dieta vegetariana bien planificada puede promover un adecuado crecimiento y un desarrollo adecuado. Hay una diferencia entre las dos corrientes, ¿cierto? Entonces, esta es la pirámide de los alimentos en este tipo de dietas vegetarianas. Existen pues diferentes dietas, semi-vegetarianas, lacto-vegetarianas, lacto-vegetarianas, veganos, macrobióticos. Van desde unos que sí comen ocasionalmente algunas proteínas como de aves y pescado, otros que pueden incluir incluso lácteos y huevos, otros que solo comen lácteos, así como estas dietas que no incluyen ningún tipo de alimento que venga de origen animal. Aquí nos muestra la ESGAN precisamente cómo existen unas deficiencias de nutrientes específicas para cada tipo de dieta. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que la que más deficiencias tiene es la dieta vegana de hierro, zinc, calcio, vitamina B12, vitamina B2, vitamina D, vitamina DHA, proteína, de todo. O sea, como podemos ver, hay unas dietas que van a tener uno o menos requerimientos, pero pues la que mayor compromiso va a tener de estos micronutrientes va a ser la vegana. Entonces, ¿qué método debe ser el adecuado para alimentación complementaria? Pues realmente existen varios y aquí la recomendación es que al final es como lo que ese cuidador quiera y lo que al final puedan acordar todo, pues bien asistido. Entonces, el método tradicional es precisamente el que el cuidador es quien alimenta, el cuidador es quien decide cuánto come, usualmente de manera inducida hasta que completa todo lo que se le sirvió, utiliza cucharas y otros elementos. Usualmente es lo que conocemos, que inician con texturas líquidas, posteriormente papillas, luego puras y progresivamente van introduciendo los sólidos. Y hay dos corrientes nuevas en los últimos años. Está el Baby Led Weaning, que es precisamente esta alimentación dirigida por el bebé, en el que es él quien indica cómo va a llevar su proceso de alimentación. Los papás ofrecen, son lo que ellos deciden, en la parte en la que ellos deciden es qué ofrecen, pero es él quien decide qué come y en qué cantidad. Y usualmente lo ofrecemos en este tipo de finger foods que ven aquí, que son como en palitos o en deditos, para que él pueda pues agarrarla de mejor forma. Y hay otra corriente que sale mucho después de esta, entonces hablamos de Baby Led Introduction on the Solids, que es precisamente como una técnica mixta, básicamente, que coge tanto de una técnica como de la otra. Entonces, la guía del método tradicional pues va precisamente como muy acorde al neurodesarrollo del paciente y va precisamente que entre el 6º y 7º mes de vida se le ofrecen purés y papillas
al séptimo octavo, ya los alimentos de pronto ya no son tan machacados, ya suelen dar como picados finos o alimentos más en trozos pues, más grandes. Y el octavo a doceavo mes, ya así trocitos propiamente, y allí era donde usualmente se introducía leche, huevo, pescado, pues que ya lo hablamos previamente. Y mayor de 12 meses ya se incorpora a la dieta familiar con ciertos cambios o ajustados a su, adecuados pues a su edad. Y esto es como la textura con la que usualmente se inicia esta alimentación. El baby led weaning lo vemos en la imagen de la izquierda, vemos los finger foods, le ponemos estos alimentos precisamente en esta forma para que el bebé tenga practicidad al momento de agarrar. Y no ofrece papillas, no ofrece purés, líquidos ni nada de esto, simplemente la comida en trozos, eso sí, todos los grupos de alimentos, y es él quien según el color, la textura, lo que a él le llame la atención, él guiará su alimentación. En el baby led weaning tenemos unas ventajas y es que se ha demostrado que mejora las relaciones durante las comidas familiares, promueve la autonomía en el bebé, propicia el reconocimiento de la sensación de saciedad y desarrolla las habilidades motoras finas y gruesas. Pero también se ha visto que aumenta los estilos saludables en la alimentación familiar, se incorpora mejor o todos participan al momento de la alimentación del bebé y promueven una autorregulación en esta de la energía. Se han descrito desventajas en algún momento de la literatura de que existe el riesgo de ingestión inadecuada de hierro, al ser el bebé quien guía su alimentación como tal, o que hay una ingestión insuficiente de los alimentos en general. Y en algún momento se describe que al menos el 30% de los lactantes hacen riesgo de atragantamiento, el cual ya se ha demostrado que no es así. Usualmente bueno, yo lo retiré pues, pero hay un estudio que muestra precisamente que compara el riesgo de atragantamiento en un paciente con la alimentación tradicional versus con el baby led weaning. Y lo que muestra que no es una técnica sobre la otra lo que genere el riesgo de atragantamiento. Realmente son los alimentos propiamente, alimentos con alto riesgo como las manzanas crudas, las zanahorias crudas, frutos secos, que generan el mismo riesgo en ambas técnicas. Y que lo que se notó realmente fue esta sensación de arcada que hacen ellos en el baby led weaning al principio, a partir de que se introducen los alimentos, es la misma arcada que hacen los niños en el método tradicional en el octavo mes cuando se le introducen los trozos, y pues hace parte como tal de su proceso de alimentación y es completamente natural. Realmente no es atragantamiento. Ah, bueno, mire, aquí está, entonces lo había quitado. Realmente no se encontró con estudios científicos comprobado que exista un riesgo sobre el uno sobre el otro en atragantamiento. Así como en ninguno de los dos métodos se dice que haya o se demuestre que exista mayor incidencia de anemia. En el Baby Led Introduction to Solids es esta técnica mixta que nace de esa necesidad de pronto de confort en el papá, de que el bebé realmente coma lo que necesita, los nutrientes que necesita, y es una técnica en la que incluimos ambas texturas. Entonces el bebé decide efectivamente, se basa en la alimentación perceptiva, pero aquí también el papá puede involucrarse, ya se introducen alimentos como, elementos como cucharas, platos y todo lo demás. Entonces se ve más así. Y pues, necesito adecuadamente, pues nada, realmente para la alimentación complementaria no necesita nada. Puedes tener una silla o una trona para la alimentación, excelente, pero realmente tu bebé también puede recibir la alimentación en los brazos o en las piernas de sus papás. Y puedes usar implementos como puedes usar lo que tengas en casa, ¿no? Realmente no se necesita mayor cosa, sino la disposición para iniciar una adecuada alimentación complementaria. Bueno, eso era todo sobre alimentación complementaria. Vamos a tratar de hacer una actividad que les había traído, pero no sé si nos podamos conectar todos, entonces tratemos de, bueno, los que podamos. Listo. ¿Cómo es esto, Fiorella? Aquí. Sí, que ingresen. Ingresen, por favor, acá. O sea, como lean el código QR con este pin de juego y me avisan. No sé, pero aquí no, a mí no me sale todavía ningún código QR.
No le sale. Bueno, espera. Según yo, sí. Ah, no, porque lo puse. No, la pantalla. Ahora. Ahora sí le sale. Sí. Ok. No funciona. Ya casi vamos a hacer cajón. El cajón.